Bendiciones con todos. Tema 270, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la parábola de los talentos, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 25, del 14 al 30, que dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Llegamos a la tercera parábola, que nos habla de la segunda venida de Cristo. La primera parábola es la del siervo infiel, la cual nos habla de la importancia de ser fieles antes del regreso del Señor y saber relacionarse con los demás consiervos. La segunda parábola es la de las 10 vírgenes, la cual habla de la necesidad de ser prudentes, viviendo preparados para la segunda venida. Ahora, esta parábola de los talentos, el Señor nos enseña la importancia de poner en práctica los dones y las habilidades que nos han dado antes de su segundo regreso, ya que seremos evaluados por la forma de cómo los usamos. En estas 3 parábolas hay algunas cosas en común. Lo primero es que el Señor se va a un largo viaje y deja a sus siervos solos. Lo segundo es que el Señor tarda mucho en regresar. Y lo tercero es que el Señor regresa cuando menos se lo espera. El Señor parte a un viaje largo. Dice el versículo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La parábola dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos para entregarles sus bienes. Curiosamente, las palabras "el reino de los cielos" no aparecen en los textos más tempranos de este evangelio, lo cual sugiere que fue introducido en los textos más tardíos por los copistas con el fin de enlazar esta parábola con las otras que el Señor ya relató. Aquí se dice que este hombre se fue lejos, y estas palabras se traducen de una palabra griega que es opodemeo, que literalmente significa irse a otro país que está muy lejos. Esto significa que el hombre tardaría mucho tiempo en volver. Es obvio que este hombre se trata de una persona muy rica que posee muchas posesiones, y estas son repartidas a sus siervos. Esta parábola describe muy bien lo que Jesús ha hecho con su iglesia, porque el Señor partió para estar con el Padre, pero este regresará. Sin embargo, antes de esto, también
repartió dones a sus siervos para ser usados para provecho de su iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Señor reparte dones a sus siervos. ¿Sí? Así dice Mateo 25 del 15 al 18. En estos versículos podemos aprender al menos 3 principios espirituales. La primera es que el Señor ha repartido dones a su iglesia. Lo segundo, estos dones se han repartido en medio de la iglesia según la capacidad que a cada uno posee. Y finalmente, estos dones han sido entregados a la iglesia para ponerlos al servicio del reino de Dios. El texto nos habla de un hombre de negocios que tenía muchas riquezas y que éste partió fuera de la ciudad y antes de esto repartió sus bienes entre sus siervos. Aquí se nos habla que repartió talentos a sus siervos y para la palabra talento se traduce en el griego talantón, la cual es una unidad monetaria de peso, cuyo valor dependía según el lugar, la época y el material del cual fue hecho, ya que un talento podría ser un determinado peso en cobre, plata u oro. El talento podía llegar a valer en esta época hasta 6.000 dracmas, siendo un dracma el salario de una jornada de trabajo. En este sentido, el hombre rico repartió talentos a cada uno de sus siervos en diferentes cantidades según su capacidad. Dice el texto, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Así nos dice que todos sus siervos recibieron parte de la riqueza del hombre rico, según su capacidad. Ninguno se quedó sin recibir. Al que más se le dio, recibió 5, al que menos se le dio 1. De igual forma, dentro de la iglesia, el Señor ha repartido diferentes dones y habilidades con el fin de que estos sean puestos al servicio de Dios y su pueblo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En estos versículos la palabra don se traduce de la palabra griega charismas, la cual literalmente significa regalo, y hace referencia a una facultad milagrosa que el hombre recibe de parte de Dios. Según este versículo, en la iglesia Dios ha repartido diferentes dones: profecía, capacidad de servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, solicitud, entre otros. Es importante hacer notar que en este texto se dice que estos dones deben usarse conforme a la medida de fe, sugiriéndonos que cada uno lo ejerce en la medida y la capacidad que lo ha recibido. Muy parecido a la forma de cómo el Señor repartió los talentos a sus siervos. En 1 Corintios, el apóstol Pablo continúa hablando de cómo el Espíritu Santo repartió diferentes dones a la iglesia. Escuche el capítulo 12, versículos 7 al 11. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía o a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De acuerdo a estos versículos, los dones han sido repartidos para provecho de la misma iglesia, y en este sentido, todos nuestros dones, talentos y habilidades han sido dadas por Dios para gloria de su nombre y para servicio de la misma, nunca para provecho personal.
¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? Los talentos, las habilidades que el Señor le ha dado, los dones que el Señor ha dado para ponerlo a servicio de la iglesia y también al servicio de la comunidad. Pero se han oxidado, no se han utilizado, se han manipulado, se lo han utilizado para provecho propio, como dice el texto. Esto no debe ser así. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Maravillosa. Seguimos aprendiendo y por eso te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia, por todas las cosas maravillosas que vienen de ti. Te damos gracias por la familia también, por la iglesia que tú formaste, Señor, que tiene que utilizar los dones, por los amigos, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo la haga germinar dando fruto al 100%. Oramos en el nombre de Jesús y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.